La semana pasada vimos el tema de cómo Dios afila o prepara o alista a los hombres con hombres, ¿no? Pero obviamente no solamente con hombres. El verso que vimos de Proverbios era hierro con hierro se afila. No necesariamente tiene que ser un hombre con quien Dios, como Dios va a traer una perfección a nosotros. Puede ser una mujer, en este caso puede ser tu esposa, con quien Dios la usa de instrumento para prepararte. Puede ser un abuelo. Aquí, como somos varones, pues definitivamente que el tema se acopla muy bien a que, a que Dios nos esté usando y de esta manera esté preparando nuestras vidas, nos esté limando y dejando con efectividad para, para que todo lo que hagamos, como dice la palabra, prosperado en Él, en Dios. Entonces, hemos visto en todos estos temas, los que han seguido, se van a dar cuenta que nos lleva, porque también ya vimos el tema del llamado que Dios tiene para nosotros, que es trabajar. Y en ese tema, pues nos va llevando el tema del fruto que permanece y ahí va, ¿no? Entonces, el tema de hoy no se sale del contexto de lo que vamos viendo, simplemente pues Dios nos lleva acá a que consideremos y que conozcamos cuál es el punto de vista que nosotros como varones de fe tenemos ante el tema de la identidad. Y la palabra identidad y todo esto, pues en realidad es un campo grande. Podemos hablar hoy día en el tema de la identidad como la clásica identidad de género, es muy conocida. Y ahí eso desglosa muchas eh, maneras en las cuales hoy día la identidad en las personas ya están catalogadas. En un inicio, pues sabemos que varón y hembra los creó Dios, pero hoy día hay otros géneros, ¿no? Ese es un punto, un campo de lo que pudiéramos decir que es el tema de identidad. Sin embargo, no se queda solamente ahí, hay temas como los clásicos robos de identidad hoy día, eh, a través de las tarjetas de crédito, cómo las clonan y de esta manera pues sale afectado la persona, el usuario. Y no solamente eso, hay otros tipos de identidades, ¿no? Eh, la clásica identidad del INE, cómo te identificas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos, el campo es muy amplio, vamos a dejarlo nosotros en una parte que quiero que nosotros tengamos claro y de esta manera poder desarrollar el tema que hoy tenemos, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el libro de Génesis 1:27 al 31 y yo se los voy a leer. Se los voy a compartir incluso al final de la reunión y ahorita les voy a compartir la pantalla a manera de que ustedes también pues puedan leer y les funcione, ¿no? Entonces vamos a ver identidad. Génesis 1:27 al 31 y dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, es algo que hemos estado viendo, la creación de Dios, cómo nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿no? Es algo glorioso. Y dice, a imagen de Dios nos creó, y aquí viene la palabra, varón y hembra, los creó. Como yo les decía en el tema, si nos pusiéramos a ver el tema de géneros, pues los géneros que en la palabra encontramos son dos. Es el género masculino y el género femenino. Entonces es básico. Y dice la palabra que Dios los bendijo y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en Génesis 1:31, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran medida, y fue la tarde,
y la mañana el día sexto. Vamos a pausar esto de aquí. Bien. Entonces, a ver, perdón, me estoy aquí como que perdiendo un poco. Stop share, ya, listo. Entonces, les mencionaba, aquí vemos en la escritura cómo, cómo Dios nos da una ramificación de lo que es el género en lo más básico, y es, Él creó al varón y a la hembra, y les dio propósito. Y el sello del que hablaba, que es de lo que hablamos en algún momento, que es cuando Dios, después de terminar toda obra, decía, y vio Dios que era bueno. En este caso en específico, acá vemos cómo Dios no dice que era bueno. En el 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Realmente pues no tenía margen de error o falla alguna, sino todo lo contrario. Y por aquí iniciamos el principio. ¿Cuál es nuestra postura de un varón de Dios, o un varón que quiere agradar a Dios y quiere entrar en este mover delante de estas situaciones que hoy día se vienen dando sobre el tema del homosexualismo, el lesbianismo, el gay, el transgénero, transvesti, etcétera, etcétera, etcétera? Pues bueno, nosotros como varones lo que tenemos que tener es bien claro que nuestra postura es la postura de lo que dice la palabra, lo que dice la escritura desde un principio, y no nos toca a nosotros de alguna manera juzgar, sino la palabra es la que enseña, orienta y ayuda a que la gente pueda interpretar ese tipo de situaciones. Esto para saber cuál es nuestra postura en cuanto a esto. Si esto es pecado, sí, la Biblia refiere que es pecado. Y pues bueno, vamos a ver ahora cómo es que y en dónde es que está, ¿no? Les leo. En este pasaje vemos cómo todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Para nosotros es importante tener bien claro este punto, ¿no? En el Levíticos 8, 18, 22, perdón, Levítico 18, 22, es más grande esta pantalla para que lo puedan ver mejor los que están en celular. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Verdad que es claro? Bueno, yo creo que es claro, ¿no? Este, y luego dice Levíticos 18:23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. ¿Esto qué es? Esto es perversión. Perversión. Y dice el 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas cosas, de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Recuerden que esto es algo de lo que el Dios de Israel dejó al pueblo que sacó de Egipto, eran los hebreos, a través de Moisés, y les da ordenanzas, y en esas ordenanzas viene este capítulo. Entonces dice, los extranjeros que están con ustedes, que viven con ustedes, este, ninguno de ustedes pueden hacer ese tipo de cosas porque eso es abominación. Y aquí viene la clave, el 18:27, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. ¿A qué se refiere con que es el tema de que fue antes de ustedes? Vamos a ver. Se refiere sencillamente de que Dios les está entregando la tierra de promesa a la nación de Israel. Dios prometió que daría la tierra prometida a sus hijos, pero ahora que la van a habitar,
obviamente han vivido otras naciones y estas naciones tenían costumbres, muchas costumbres, pues no tenían al Dios de Israel. Y ellos tenían estas prácticas, ¿qué prácticas? Prácticas de abominación y perversas, donde hombres con hombres desde tiempos atrás tenían relaciones, mujeres con animales, incluso en ese tiempo era libre el tema de meterse con los niños, lo que hoy día hay un movimiento incluso que pues quieren ser como parte también del medio gay o de esta bandera, de este movimiento donde quieren que se legalicen este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Esto donde un hombre que tiene atracción por un niño ya lo quieren hacer como legal. Hay un movimiento y que pues bueno, que se tipifique ese tipo de personalidades, no manejarlas como pedofilia, esto donde un hombre abusa de los menores, sino como pues es como una orientación sexual, ¿no? Y que se respete, ¿no? Así está el mundo hoy día. Y pues bueno, ¿cuál es nuestra postura ante este tipo de cosas? Repito, nuestra postura es como hombres de Dios, varones de Dios que queremos agradarle a Él, queremos guardar su palabra, necesariamente eh, vamos a presentar lo que dice la Escritura. Y esto no solamente está en el Antiguo Testamento, sino que lo tenemos también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. En la Biblia, pues en sí, como les menciono aquí en esta escritura, desde tiempos atrás, las naciones eran las que tenían prácticas que no eran. Y una de las naciones que ustedes van a recordar ahora que yo les diga es esta, Sodoma y Gomorra. Incluso hay personas a las que se les llama sodomitas, ¿no? Sodomitas, ¿por qué? Pues porque tienen prácticas este, que no son las que agradan a Dios, pero sí son como los sodomitas, ¿no? Que se acuestan varón con varón, mujer con mujer, y hay mucha perversión. Lo que les quiero mostrar es cuál era la identidad de un sodomista o alguien que vivía en ese lugar, una de las características, ¿no? Recordemos que nosotros, desde que Dios creó al hombre, a la mujer y toda la creación, todo estaba en armonía. Pero a causa de la desobediencia del hombre, es que el hombre pierde la pureza porque come del árbol del conocimiento del bien y el mal. Era algo que él no estaba preparado ni tenía la madurez para tenerla. Y no era por eso, era porque Dios le había dicho que eso de ese árbol, solamente de ese, no comieran de todos. Entonces realmente aquí lo que hace es que rompen la, la ordenanza de Dios, y aquí es donde viene el pecado. El pecado entra al hombre a través de Adán y Eva. Y de ahí para allá. Entonces las naciones en ese tiempo, lo que traen en consecuencia, después de que se reproduce toda la tierra, es que las naciones tienen prácticas que no son agradables a Dios. Después Dios ya las muestra. Cuando Dios mete la ley, la mete precisamente porque habían prácticas que naturalmente eran abominación y eran eh, perversidad, y era de las que Dios quería guardar a una nación para hacerlas como santas y que le sirvan a Él y Él sería el Dios de ellas, ¿no? Y aquí vamos a ver esto, vamos a presentarle la escritura. Vamos allá. Y les decía, en Génesis 18, 20 al 22. Eh, Dice Génesis 18:20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ese clamor que subía delante de Dios era, por supuesto, de Lot. Digo, Lot era un
familiar de Abraham, que ellos se separan después de que Dios les da mucha bendición a los dos y no pueden vivir porque son muchas sus posesiones, y Lot decide irse rumbo a esas colinas que se veían fructíferas, se veían muy buenas. O sea, a los ojos, a los ojos, era, era, era un tonto Lot si no decidía irse por allá, diríamos, ¿no? Se cuenta que se deciden dividir las tierras en ese tiempo, y Abraham le dice, ok, Lot, decide tú, a donde tú vayas, Dios te bendecirá, y donde yo vaya, Dios me va a bendecir. Y Lot seguía por lo que ve con sus ojos, lo que era bueno, lo que era codicioso, lo que decía, de aquí soy. Él escogió esa zona, y resulta que esa zona era la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y pues él entra y empieza a vivir. Y pues él era el justo Lot, así dice la escritura, junto con su familia, que pues bueno, ellos claman a Dios por tanta impiedad que había en Sodoma, pero no solamente ellos, Dios de alguna manera también escuchaba el clamor de la gente que sufría todo lo que sucedía ahí. Y entonces era demasiado el clamor de esos seres vivientes por tanta perversión y tanta maldad que Dios escucha y baja. 18:22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Como respuesta al clamor, el Señor envió a dos ángeles a Sodoma, lo que les había hablado, y ellos iban a hacer justicia en ese lugar donde la maldad había llegado al colmo. O sea, ya era el colmo. Ya, o sea, ya, ¿no? Vemos aquí cómo la Biblia describe a Sodoma como hombres malos y pecadores. O sea, ya era demasiada la maldad. Y vamos a ver en qué consistía el pecado de Sodoma. Nosotros, naturalmente, cuando dicen sodomitas, sodomistas o esto, nada más decimos, pues un sodomista es hombre con hombre, mujer con mujer, todos contra todos. Pero no solamente era eso, o sea, eso era ya el colmo. Pero quiero mostrarles cuál era la identidad de Sodoma y de Gomorra, cómo es que ellos vivían. Y dice, publicaban su pecado sin avergonzarse de ello. O sea, ellos ya lo que hacían de maldad, lo decían abiertamente. Y aquí está en el libro de Isaías, lo vemos y dice, pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, esas son las dos naciones de Israel, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, eso es Dios, revelándose contra su gloria, su gloriosa presencia. Y dice, la expresión de su rostro testifica contra ellos, está hablando de Jerusalén. Y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren, hay de ellos porque han traído mal sobre sí mismos. Esto es, la nación que fue llamada de parte de Dios, que se le dio que Dios les mostró la mano poderosa, cómo abrió el mar y a través de Moisés hizo muchos prodigios, ya estaba teniendo actitudes similares a lo que era Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era esa actitud? Publicaban su pecado sin avergonzarse de ello. Vamos a ver otro punto. ¿Qué es lo que hacía lo malo a Sodoma y Gomorra? Cometían adulterio y vivían en mentira y defendían al malo. Jeremías 23:14 dice, también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Repetimos, en el pueblo que es de Dios empezaban a tener ¿qué? Actitudes y acciones conforme a una nación que estaba perdida, que no tenía la identidad de Dios. Dice, cometían adulterio y andaban en mentiras. Esto dice que de los profetas, ¿no? Fortalecían las manos de los malhechores, sin convertirse en ninguno de su maldad. O sea, no se arrepentían después de todas esas maldades. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Nuevamente, ¿cuáles eran las características de las personas de Sodoma y de Gomorra? Cometían adulterio a diestra y a siniestra, vivían en mentira, era una forma de vida, mentira era normal,
y no era, pues, para ellos era normal, y defendían al malhechor. Vamos a ver otro punto de estas personas, ¿no? Dice, eran ociosos por la abundancia de riqueza, pero no ayudaban al necesitado. Más bien eran arrogantes y orgullosos. Vamos a ver Ezequiel 16, 49, 50. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Esto es, aquí está hablando de Ezequiel, de cómo él, o por qué, uno de los motivos destruyó a Sodoma y a Gomorra. Entonces podemos ver en realidad que no solamente era el tema del lesbianismo o el tema de hombre con hombre, o perversiones de mujeres con animales, quizás hombres con animales, etcétera, 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 eran las prácticas de ellos. Podríamos decir que eso era el colmo de ellos. Sin embargo, ya traían algunas acciones o actitudes que realmente estaban creando que Dios y que la misma tierra estuviera clamando por justicia, ¿no? Entonces, aquí les pongo, vamos a ver el relato de Génesis sobre Gomorra, vamos a ver si es necesario que lo veamos, a ver, déjame ver. Perfecto. Dice, llegaron pues los dos ángeles, aquí miren, aquí está como que yo diríamos lo que es el parte del colmo. No se los voy a leer todo, pero la verdad que si se lo leo va a estar padre porque lo vamos a entender mejor. Pero lo voy a tratar de decírselos en contexto para que no leamos tanto en ese sentido, o no lea yo tanto, ¿verdad? Aquí es cuando ya Dios envía a estos ángeles para constatar de que, de que sí, era real todo lo que estaba subiendo, diríamos, al cielo de la maldad de ellos. Aquí por aquí lo dice, a ver. No lo dice, no está acá. Entonces llegan ellos, llegan con Lot y les dicen a Lot, Lot, vamos a quedarnos pues aquí, ¿no? Aquí afuera. Ellos querían ver cómo era la cuestión allá. No era de noche cuando habían llegado y iba a anochecer. Y les dijo Lot, no, vénganse a la casa, yo los invito, aquí los atiendo. Y así es. Sucede que ya cuando es de noche viene toda esta población y le tocan y le dicen, oye, Lot, pues, Operation, ¿no? Vimos carne fresca, preséntanoslos para que nosotros, pues, los conozcamos. Aquí la palabra conocer es definitivamente podamos tener intimidad con ellos. Lot dice que no, les ofrece a sus hijas que eran vírgenes y dicen ellos, no, Lot, ¿quién te crees tú como para poder decidir qué va a pasar? Daremos el daño que le íbamos a hacer a ellos, a ti y a toda tu familia y a ellos. O sea, los vamos a violar a todos. Y lo intentaron jalar, y aquí es donde entra la mano de Dios a través de los ángeles, rescatan a Lot, cierran la puerta y quedan estos hombres ciegos por ciegos a través de los ángeles. Y esta es la historia, donde ellos dicen, o sea, ya era el colmo, ¿no? O sea, estaban tremendos. Eh, Aquí Lot y su familia es llamada a, a irse a salir de allí porque Dios iba ya a hacer juicio contra la tierra, ¿no? Y sí, definitivamente sabemos en la escritura que es donde Dios ya manda el juicio y este juicio pues es de destrucción contra Sodoma y Gomorra. Hasta aquí les hago el brevario cultural de lo que es el inicio, el principio de lo que es Sodoma y Gomorra, de lo que nosotros entendemos, o sea, es un poco más, va más allá de lo que nosotros hoy día comprendemos de lo que era Sodoma y Gomorra. Repito, para nosotros Sodoma y Gomorra, un sodomita es alguien que tiene relaciones con alguien de su mismo género, alguien que es perverso.
y hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, súper importante que veamos las características que estaba teniendo ya el pueblo de Dios, estaba teniendo características o actitudes o maneras de vivir como la de ¿quiénes? La de los sodomistas. Pudiéramos decir que la identidad de un sodomista era acostarse con personas del mismo género, ¿no? Esa era la identidad de ellos, pero la identidad de los, vamos, del pueblo de Dios, de Israel, era una completamente diferente, según Dios había mandado, ¿no? Vamos a seguir, porque aquí no terminamos. Bueno, un pequeño comercial. Veo que ya está Raúl, está Paco, qué bueno que están acá. Y pues bueno, vamos a seguir. Eh, Partimos pantalla, la hago más chica para que pueda ver mejor. Y listo. La ira de Dios contra la injusticia. Y eso ya lo leímos, ya lo vimos. Y ahora, como yo les decía, podemos ver acá la perversidad de estos hombres que ya habían llegado al colmo, ¿no? Vamos a ver cómo Dios describe el tema del homosexualismo, el mismo que es causa de perversidad, maldad e injusticia del hombre. Y como para amarrar o hilar todo esto que estamos viendo de Sodoma y Gomorra, actitudes que ellos estaban teniendo con el tema que es identidad. Repito, el tema de identidad es vasto, pero vamos a verlo. ¿Cuál es la postura del varón de Dios con referencia a varón y hembra, el tema del gay, las lesbianas? Repito, nosotros, nuestra postura es lo que Dios ha declarado en la Torá, que es los 5 primeros libros de la Biblia, y por supuesto que en el resto de la escritura que vamos a ver acerca de estas acciones. Y es lo que dice Dios, sin necesidad de, vamos, hay muchos que dicen homofóbicos y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué es una fobia? Fobia es temor a algo, ¿no? Por ejemplo, hay quienes le tienen miedo a estar encerrados y tienen fobia. Hay quienes tienen fobia a algunos animalitos, ¿no? Animales de esos que son rastreros, arañas, y eso es fobia, terror. Entonces, en la palabra homofobia, eres un homofóbico, a nosotros como creyentes de la palabra de Dios, pues no debe tener en nosotros nada de fobia. O sea, no debería de haber fobia en ti con referencia a un sodomita. Gracias a Dios no estamos en un Sodoma como tal, donde ahí sí te agarraban y te violaban, o sea, aunque no quisieras, ahí sí ten miedo, ¿no? Pero en sí, nosotros tenemos que tener una postura eh, calmada y de poder instruir o mostrarle las escrituras y cómo Dios dio a su Hijo Jesús para perdón de pecados y poder estas personas ser alcanzadas por la gracia de Dios y que sus vidas sean transformadas, así como las nuestras. Esa es la postura de nosotros los varones de Dios, amén. Entonces, vamos a ver en el libro de Romanos 1:24. La ira de Dios contra la injusticia. Aquí sí voy a leer. Paco Guzmán, ¿cómo estás? ¿Podrías leer tú Romanos 1:24 al 32, por favor? 1:24 al 32, claro que sí. Ok, ¿quieres leerlo de acá o de tu Biblia lo vas a leer? Sí, si quieres ahí lo leo. Ok, dale. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, lesbianismo.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia Ujú. unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican Practicas. tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Gracias, Paco. Bueno, realmente si se dan cuenta, yo les había leído un poco sobre Sodoma, sobre Gomorra. Vimos algunos pasajes donde Dios nos habla en los libros de algunos profetas que generan referencia al por qué Él hizo juicio con esa nación. Y vimos que no solamente era el homosexualismo, habían otras actitudes o acciones que eran características de ellos, que Dios las trae a referencia cuando la nación de Israel, profetas y algunas, el pueblo mismo, empezaba a tener esas acciones y los hacían referencia a ellos. Y vemos en el libro de Romanos cómo nuevamente no es un tema solamente de lesbianismo, no es un tema de hombres con hombres, es un tema de actitudes, de muchas cosas que hacen referencia a esta identidad de sodomitas o de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y podemos ver acá algo que es importante decírselos. Ahí el mundo, eh, ustedes saben, es tolerante. El mundo este, ve como enfermedad algunas cosas que en la escritura nosotros las vemos como pecado. Jesús, Jesús realmente, o sea, Dios a través de su palabra nos enseña que lo que es pecado, o sea, no podemos decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Aquí decir que un niño nace siendo homosexual o con preferencias a su mismo sexo, o sea, sí se puede decir, porque lo dicen, pero ¿cuál es nuestra postura? Nuestra postura es lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Jesús, que ¿qué hay en el corazón del hombre? Dice la palabra de Dios que del corazón del hombre salen los homicidios, los hurtos, los adulterios, todas las cosas malas salen ¿de quién? Del corazón del hombre. Naturalmente el hombre de por sí trae lo malo. Por ejemplo, cuando un niño nace, no le tienes tanto que enseñar lo malo, sino le tienes que enseñar lo que tiene que hacer. Porque lo malo él solito se encarga de llevarlo a la práctica. El niño ya trae en sí acciones como el egoísmo, cosas, cosas así que ya en su naturaleza misma ya lo traen. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle lo correcto. Y una actitud incorrecta en un niño, lo que hace un padre es que se le dice, no hijo, eso no se hace, se corrige a tiempo. ¿Qué es lo que pasa con estas situaciones cuando, como dicen ellos, traen preferencias por temas hormonales o los que sean? Lo que se hace es que se les tiene que corregir desde el principio, en amor, y mostrarle lo que agrada a Dios, para poder formar a estas personas conforme nos dice la palabra. Y más aún, se requiere de ese nuevo nacimiento. Todos aquí necesitamos de ese nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para tener la identidad que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la identidad que Dios nos ha dado desde el principio? Dice la palabra que Él
formó al hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó Dios. Y les dio propósito de multiplicación, de fructificar, de sojuzgar la tierra, los peces y las aves y todo esto. Dios tiene un buen plan para la humanidad, para las familias, pero nosotros hemos necesitado retomar la identidad que Dios nos dio. Y sabemos que en Adán, todos, o sea, por Adán entró el pecado, pero a todos los hombres. Pero también sabemos que a través de Jesús, por un solo hombre, entró la justicia, el perdón, la gracia a todos los hombres. Así como por un solo hombre todos fuimos constituidos pecadores, por la muerte de un solo hombre hemos sido constituidos justos delante de Dios, con la identidad que ha sido restaurada en Dios. Amén. No solamente así, sino que Dios nos ha llamado a más. Y aquí es a donde vamos a concentrar lo que nos resta de la enseñanza. Vamos a leer algo que escribí. Dice, ¿qué podemos ver acá? Que los corazones apartados de Dios llegan a ser perversos. Mientras tú más te alejas de Dios, mientras tú más dejas de buscar a este Dios creador del cielo y la tierra que te alcanzó a través de Jesús, puede haber perversidad en tu corazón. Por supuesto que, como dice la palabra, dice Jesús en Juan 15, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no da fruto es cortado. En sí, no es este el versículo, pero dice que nosotros no podemos hacer nada si estamos separados de Dios, sino si estamos separados en específico de Jesús. Porque ni siquiera dijéramos nosotros, ok Jesús, no te voy a obedecer a ti o no te voy a seguir a ti, o no voy a estar injertado en ti. Es una locura, ¿verdad? Voy a obedecer la palabra de Dios, la ley de Moisés. Bueno, no lo vas a hacer, porque por eso es que vino Jesús, porque la humanidad no pudo, ni aún siendo llamada a la nación de Israel, escogida, apartada de toda la maldad de la humanidad, Dios les dio señales, prodigios y se mostró todo el tiempo, y aún así la nación de Israel tampoco pudo ser alcanzada o justificada como tal. Fue necesario que Dios mandara a su Hijo en propiciación por el pecado del mundo, y a través de él los unos y los otros fuimos constituidos justos delante de Dios por la muerte de Jesús. Entonces, separados de Dios no podemos hacer nada, separados de Jesús, de su palabra, de Él. Por eso el nuevo nacimiento nos va a ayudar a que nuestra identidad esté formada en Cristo. Aquí va una pregunta. Si hablamos del tema de identidad, bueno, vamos a ver acá. Lo que les dije, pero se lo he escrito. En Adán nosotros nacemos con el pecado original. Esto es sin identidad clara o con identidad perdida. Todos y necesitamos lo que Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, que le era necesario nacer de nuevo. Todos nosotros sin el nuevo nacimiento traemos la naturaleza pecaminosa y esa es la que nos rige. Entonces, por supuesto que yo sé que aquí, en esta reunión, la mayoría, todos, hemos de alguna manera entregado nuestro corazón y hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y eso es lo que nos ha dado un nuevo nacimiento y eso es lo que nos ha hecho retomar nuestra identidad en Dios. Pero si no es así, necesitamos, para no ser arrastrados por actitudes o por esos comportamientos que nuestro corazón de por sí lo trae, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos venir a Jesús para que la identidad de nosotros sea la identidad que Cristo nos da. Entonces, ahora sí vamos a leer esto. A ver, permítame un momentito, voy a hacer algo. Cuando quitan su mute se escuchan las cosas. Traten de tener siempre sus mutes. Bueno, seguimos. Si hablamos del tema de identidad, como yo les decía, entendemos
¿qué es lo que te define, verdad? Repetimos, la identidad es cómo me defino yo o de dónde soy yo. Por ejemplo, mi INE es como una identificación lo que me define. Dice, ah, mira, él es hombre, tiene 38 años, ajá, y más o menos te da una breve descripción de lo que tú eres, ¿no? Y esa es tu identidad y es lo que te define y tú vives sobre eso. Es de acá, es de Estados Unidos, ah, mira, él es alemán, él es ruso, él es chino, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver, varón, hombre, ¿qué te define? ¿El dinero te define? ¿La cultura te define? ¿Los talentos? ¿La belleza es la que te está definiendo? ¿El conocimiento es lo que te define? ¿O el renombre familiar? Quiero que entendamos que nosotros a veces no ponemos atención al tema de la identidad, pero por eso estamos viendo este tema. A veces lo que te define más es algunas cosas de estas, ¿no? A lo mejor, no, pues es que pues mi apellido es y pues, o sea, te empiezas a definir en base a lo que es tu apellido, en base a lo que es tu cuerpo, de él vives, dirías, ¿no? Los bellos, ¿no? Las bellas, los talentos, el deporte quizás, y por lo tanto, pues tú eres puro fútbol, o tú eres puro básquetbol, o tú eres puro algo. Y eso es lo que te define, ¿no? Es que yo soy, y sí, definitivamente sí, eso es lo que te define. Porque algo que te llama la atención, algo que te gusta, algo que tú admiras, algo que tú reconoces y que tú dices, "Ah", es lo que va haciendo y formando tu identidad. Por eso es importante saber en dónde están puestos tus ojos, porque donde están puestos tus ojos es donde tú vas a poner tu fuerza, tu esfuerzo, tu mente, tu pensamiento, incluso tu inversión de dinero para llegar a ser como ello, como él. Es un tema de meditar y de ver realmente qué es lo que nosotros estamos persiguiendo, porque eso es lo que va a definir tu identidad. Y definitivamente nosotros tenemos una identidad y tenemos que retomar y entender cuál es nuestra identidad y desde esa identidad hacer las cosas con la identidad que Dios nos ha dado. Entonces, aquí escribí, identidad es aquello que te gusta, que admiras, aquello en lo que te gusta hacer. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Cuál es nuestra identidad? Y vamos a ver el libro de Primera de Pedro 2:9 al 10. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, esto es comprado, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de las tinieblas, esto es, de una vida sin identidad, de una vida que no se sabía, a una luz admirable donde ya Dios te viste con sus vestidos de luz y te da identidad. Linaje escogido, real sacerdocio. En el antiguo Israel, antiguo, donde estaba el tabernáculo de Dios, habían sacerdotes, sumos sacerdotes. El real sacerdocio era el top, era aquel que tenía libre o tenía entrada delante de Dios. Era como ese Moisés, ese Aarón, o sea, eran los que podían entrar a la presencia de Dios. Los demás no. Hoy día tú y yo somos llamados a estar delante de Dios. Somos un real sacerdocio, un linaje escogido, una línea que Dios preparó y escogió y llamó a través de Jesús. En Jesús nosotros somos alcanzados y esa línea, linaje, nos alcanza a nosotros. En Jesús somos injertados en Dios y somos ciudadanos de Dios ahora. Dice incluso la escritura que el que es judío no lo es en la carne o en la sangre, sino que el que es verdadero judío lo es en el espíritu, el que de esta manera adora a Dios. Quiero que sepan que Jesús viene de la línea, esto es, de padres de sangre
así se le dio, porque así está en los profetas, de Judá. La palabra Judá significa eh, adoración, adorador, el que adora. Y nosotros somos llamados a adorar, a ser adoradores de Dios. Y nosotros somos judíos, somos aquellos adoradores de este Dios, de ese linaje, por Jesús. Entonces, 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, no éramos pueblo, no éramos pueblo, por eso la importancia del nuevo nacimiento, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estos versículos que vamos a ver son los que yo te voy a mostrar para que sepas y afirmes y definamos nuestra identidad en Cristo, en Dios. Y desde nuestra identidad de Cristo, de Dios, nosotros vamos a vivir esta vida de manera que agrada a Dios, siendo luz, haciendo las cosas a la manera que Dios nos ha hablado. Eh, Segunda de Corintios 5:17, vean esto. De modo, que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas que tú hacías antes de Cristo pasaron y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo que llegamos a ser cuando no estábamos en Cristo ya fue. Ahora tenemos que caminar diferente porque hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Es un tiempo de cambios, es un tiempo donde Dios está llamándonos a volver nuestro corazón a Él y esta es parte de la identidad que Dios quiere para nosotros. La identidad que está allá afuera en el mundo, que tiene mucho que ver con Sodoma y Gomorra, sin necesidad de que todo el mundo sea eh, homosexual y todo esto. Hay muchas acciones que están en el mundo y que muchos están viviendo, están adoptando esas identidades. Nosotros tenemos que tener la identidad de Dios y caminar con eso. Vamos a ver Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es tu llamado, este es mi llamado. Nosotros llegar a la unidad de fe entre todos los hermanos y de esta manera el conocer a Jesús, el Hijo de Dios, el varón perfecto, y en esa medida nosotros ir creciendo. Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo tenemos que ser presentados delante de Dios nosotros? Perfectos. Yo si soy ahora una persona que estoy sirviendo a Dios a través de estas reuniones, de estos miércoles con varones, yo entro ahí y digo, yo tengo que presentar a este grupo de hombres varones perfectos delante de Dios. ¿Cómo? Diciéndole la verdad de Dios, el amor de Dios, que sepan de su palabra, que sepan, y de esta manera Dios va haciendo la obra a través de su Espíritu Santo. Y yo, pues, ¿qué me resta? Ser fiel delante de Dios para con mi comunión con Él, con mi esposa, con mi familia, y de esta manera servir también a Dios a través de donde Él me ponga. La Biblia dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te va a poner. Dios es fiel. Y bueno, con lo que Él nos dé, hay que usarlo, hay que trabajar, de tal manera que seamos llamados, eh, dice la palabra, dice Jesús, siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer, hicimos. Tenía que hacer, lo hice. Ni siquiera medallita, nada. Lo que teníamos que hacer, lo hiciste. ¿No? Amén. Luego sigue Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuán importante es la palabra de Dios.
conocerla. Escudriñemos su escritura, hombres. El segundo tema fue el manual del fabricante, que en sí fue la escritura, la palabra. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos conocer para tener sabiduría de Dios. Como vimos en la enseñanza pasada, necesitamos la sabiduría de Dios para que haya efectividad en lo que hacemos, en lo que decimos, y de esta manera no hay un desgaste donde se embota nuestra eficacia y le estamos pegando duro a la situación y no avanzamos, no caminamos. Esto es ¿por qué? Porque no estamos obrando con la sabiduría de Dios. Y eso trae cansancio, lastimadura, ineficacia. Entonces necesitamos, hombres, la sabiduría de Dios a través de la escritura. Y vamos a ver Juan 1:9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto es, ¿a quién vino Jesús? A ver, prenda su micrófono y díganme todos a qué vino Jesús, o a quién vino Jesús. ¿Por qué dice eso? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Me parece que vino a los judíos, ¿no, René? ¡Epa! Eso. Gracias. Definitivamente, Dios viene a rescatar a la nación de Israel, pero ellos, así como dice la escritura, no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto es toda su esencia, toda su enseñanza, todo quien Él es, eso es el nombre, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por lo que yo diga, es por lo que Él ya hizo. Y es la importancia de que nosotros pongamos nuestra fe en Jesús, de que nosotros lo recibamos como el Hijo de Dios que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y de esa manera empezar a caminar, conociéndolo a Él en el poder de su resurrección y su palabra, y Él irá transformándonos. Entonces, ahí en ese momento dice la palabra que Dios nos hace hijos, de ser solamente la creación caída, porque así es, Dios te transforma, Dios te cambia, te hace una nueva criatura y te hace hijo. Y entonces el Espíritu de Dios empieza a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijo de Dios, por lo cual clamamos Abba Padre, como Jesús clamó por Dios. Ya no solamente como el Dios de Israel, como el Dios Todopoderoso, el Señor Santo, 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 sí, pero también como nuestro Padre. Y Jesús trajo esta relación a la humanidad o a la gente de ese tiempo, donde era más que solamente un Dios de santidad. O sea, es más todavía, es el Padre amoroso, el Padre que escucha, el Padre que, como ese Padre, ¿recuerdan eh, la parábola que Jesús cuenta del Hijo pródigo? Cuando ese hijo se va y gasta y vive como un sodomita, despilfarra todo y hace de todo y regresa. Cuando él regresa por el entendimiento de que qué estoy haciendo, estoy viendo perdido, mientras los siervos de mi padre tienen que comer, tienen todo. Volveré a ver si él, aunque sea, me toma como uno de sus siervos. He pecado contra el cielo, contra mi padre. Y regresa. Y cuando regresa, dice la escritura que el padre lo ve de lejos venir caminando y se arroja a él, o sea, va corriendo a él y lo agarra. Aquel hombre se postra reconociendo su situación y él lo levanta. Le da el anillo, lo viste y hace todo lo que es la restitución. Dios trae a nosotros hombres, siempre que nosotros venimos delante de Él, ese es el abrazo del Padre que es Dios, el fuego de Dios que nos ama. Amén. Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Ah, ¿Era Corintios o Colosenses? Sí, Corintios.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, de lo que había hablado de Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí en Efesios, no haga, esa es otra versión. Efesios 4:30 es la versión nueva, es la versión, ¿cómo se llama? Se llama Biblia en lenguaje sencillo. Entonces dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Hombres, nosotros estamos y tenemos que estar así, con el sello de Dios. Y yo les repito, el sello de Dios es en gran manera mente bueno lo que Él hizo. ¿Qué hizo Dios? Nos dio una identidad de varón y hembra y con un propósito de multiplicarnos, de sojuzgar la tierra. Los lugares donde Dios nos dio, Dios nos llamó a gobernar ahí a través de Cristo, a través de su palabra. Él nos dio la potestad. Lo que se perdió en el Edén, Dios nos restaura a través de Cristo. Por eso nuestra identidad debe de estar forjada en Cristo, en su palabra, en el amor de Dios. Hombres, varones, este es el mensaje. Nosotros necesitamos permitirle a Dios que llene este templo, porque así dijo Jesús. Bueno, así está la escritura, que nosotros somos el templo. Dejemos que a través de su Espíritu Santo nos llene, habite en nosotros y de esa manera caminar, siendo hijos de Dios, caminando con la identidad de Cristo. Esa identidad que, ¿qué hace la identidad de Dios? Nos llena, nos sacía. Hay una palabra que ahorita no la recuerdo. Esta palabra es, a ver, vamos a pararla aquí. La palabra es, ay, cuando alguien tiene vacío o como que anda buscando de todo y no sé. Bueno, Dios tiene la plenitud. Dios no, la plenitud, eso cuando hay un vacío que no tenemos la plenitud. Bueno, Dios es la plenitud de todo. Él lo llena todo en todo. Entonces, hombres de Dios, varones, nuestra identidad tiene que ser en Cristo. ¿Para qué? Para que caminemos conforme a la verdad de Dios, donde Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirables. Amén. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Tenemos que, o sea, estar en esta identidad de Dios. Y sí, de alguna manera, presentar la verdad al que se le tenga que presentar en temas de homosexualidad, lesbianismo, etcétera. Homofóbicos no, eso es tenerle miedo. Más bien, nosotros hablamos la verdad de Dios en amor y no es soy yo, es la palabra de Dios la que va a traer luz y transformación a los corazones de las personas pues, que están así, ¿no? Y también a veces nosotros no adoptar como el pueblo de Israel que vimos al inicio, estaba adoptando actitudes o identidades que correspondían a Sodoma y Gomorra. No solamente el pueblo, sino hasta profetas estuvieron tomando esas identidades. Hombres de Dios, nosotros tenemos que limpiarnos de estas cosas. Acuérdense de lo que yo les decía, que ya ni terminé de decir. Ese es el sello de Dios. El sello de Dios es que todo lo hizo bueno, en gran manera. El sello de Dios es que todo lo que Él hace lo hace bien. Y Dios te creó a ti. Dios te dio un nuevo nacimiento y eso es en gran manera bueno. El sello de Dios, hay una palabra en Timoteo que dice que, que ese es el sello de Dios, que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está el sello, y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Pues bueno, este es el mensaje que teníamos para hoy. Espero y los haya tenido bendición. La verdad es que sí sí leímos mucho, pero pues bueno, finalmente es algo que nos ayuda y nos afirma en lo que es. Lo que sí les digo es, ojo a lo que admiras, ojo lo que tú estás viendo, que lo ves como algo que tú quieres ser, que no esté separado de Cristo. Tiene que ser Cristo el ejemplo a seguir
y en esa medida de como Cristo vamos a obtener lo que tú quieras. Con todos los caracteres de Cristo, el mejor futbolista, con todos los caracteres de Cristo, el mejor mesero, con todos los caracteres de Cristo, el mejor licenciado, abogado, lo que sea, con las características de Jesucristo. Amén. Él es nuestro varón perfecto. Y pues nada, varones, vamos a orar y abrimos micrófonos para conversar un momento, ¿vale? Señor, te doy gracias en este día porque tú eres fiel. Te pido que a través de tu Espíritu Santo tú llegues a las vidas de mis hermanos que están acá conectados, que tú les bendigas. Sé que tú hablases a sus corazones porque tu palabra jamás vuelve vacía. Te pido que los ayudes en sus luchas y que los fortalezcas en esta identidad que es Cristo. Que tú seas el que lo llena todo en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por la situación que estamos viviendo de manera mundial. Te pido, Dios, que tú traigas eh, esta sanidad a tu tierra, Señor. Que perdones nuestros pecados, Señor, y que tú sanes la tierra, Señor. Ciertamente la humanidad ha fallado, hemos fallado, Señor, y hemos vivido de manera perversa. Te pedimos, Señor, que tú nos libres de esta pandemia, Señor. Que aceleres los tiempos, Dios, para poder ser sanados, Señor, de esta maldad que está afligiendo la humanidad, Señor. Oramos por todo el mundo, Señor, por todos los que están padeciendo enfermedad por COVID o por cualquier otra enfermedad, en especial COVID ahora, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos nuevas fuerzas para los médicos, Señor, sectores salud que están sin parar, Señor, en todo el planeta, Señor. Oramos, Señor, por nuestros familiares, que tú guardes su entrada y su salida, Señor, y que de esta manera tú los guardes, Dios. Que provea, Señor, el pan a cada varón que está acá, Señor, a través de trabajos, Señor, que se estén activando pronto, Señor, para que sean el sustento en su hogar. En el nombre de Jesús, esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pues todos pueden abrir su micrófono si gustan. Amén, amén.